Hola a todos, un gran gusto poder participar de este prestigioso evento. Gracias a la comisión organizadora, al comité científico, a la doctora Maribel Dextre por esta cordial invitación. Les voy a compartir en estos minutos que me han concedido una visión diferente de la realidad que hoy estamos enfrentando en el proceso de envejecimiento de las personas. Es una charla un poco más extensiva, no solo se refiere a la menopausia, sino también a la andropausia, ¿no es cierto? Porque el escenario de deterioro va a ser el mismo. Por eso la titulé Inflamación, Senescencia y Senilidad. Espero que al final de esta charla ustedes puedan coincidir conmigo que las enfermedades crónicas degenerativas han sido creadas por nosotros mismos, es un invento de nuestro estilo de vida equivocado, y por eso yo planteo a modo de desafío, ¿cuándo vamos entonces a tomar la decisión de erradicar estas enfermedades? ¿Por qué? Otra pregunta que les quiero hacer, ¿por qué no nos enfocamos en estudiar qué es lo que impide la curación en vez de solo estudiar cómo tratar la enfermedad? Porque eso es la medicina que uno estudia. Uno estudia cómo tratar los síntomas vasomotores de la menopausia, cómo tratar la hipertensión arterial, cómo tratar la dislipidemia, cómo tratar la osteoporosis, cómo tratar el cáncer y un largo etcétera. Me estoy refiriendo a las enfermedades que hoy matan, las enfermedades que hoy invalidan, la artrosis, la artritis, la enfermedad autoinmune. Son todas las enfermedades que o bien matan o bien invalidan, que son las enfermedades crónicas degenerativas, todas inventadas por nosotros mismos. Si hablamos de longevidad, longevidad es la capacidad de desarrollar ciclos vitales largos. ¿Cuán largo? ¿Cuán longevo una persona puede ser? Y bueno, por diseño de fábrica, si nosotros pudiéramos reprogramar nuestros genes a su configuración de fábrica, podríamos vivir 123 a 125 años porque esa es la longitud de replicación de telómeros que nosotros tenemos para reproducir células. Claramente morimos antes, porque el escenario es totalmente diferente al escenario para el cual nosotros hemos sido diseñados. Hablar de senescencia es el proceso por el cual nos hacemos viejos. Envejecimiento es cuando uno nace, empieza a envejecer, es un concepto de productividad, un concepto de proliferación, un concepto positivo tiene el envejecimiento. Para partir del cuarto septenio de la vida, que son los 28 años, porque nuestro cuerpo envejece por septenios, empieza la senescencia. Y entonces lentamente empiezan a haber cambios inflamatorios que son fisiológicos y que hoy se han medido. Y que en un escenario que no es fisiológico, estos cambios van a ser mayores. Y vamos a llegar al terreno de la vulnerabilidad, que es lo que conocemos como envejecimiento con enfermedad o senilidad. O sea, senilidad es el que envejece, el viejo que está enfermo o que tiene una dolencia crónica. Pero realmente la medicina lo ha hecho muy bien. Fíjense que en los últimos 100 años aumentamos 30 años la esperanza de vida gracias a la posibilidad que tuvimos de controlar las plagas, las pestes, la muerte materno-infantil. Es decir, que la medicina lo ha hecho bien. Uno podría pensar entonces que en 100 años más vamos a vivir otros 30 años más, pasar a vivir 110 años. Y la realidad es que no. Entre el año 2010 y el 2020 se comprendió y se estudió al detalle la historia natural de las llamadas enfermedades crónicas y degenerativas y se las comprendió. Y se sabe entonces que, a menos que cambiemos, ya la esperanza de vida empezó a caer. Se estima que para el 2060 estaremos en 70 años y en 2110, que son 100 años de la cual habíamos comenzado a medir desde el año 1910 o 1900, vamos a volver a estar en 60 años. Con lo cual, esto es lo que va a pasar, esto es lo que nos está pasando ahora. Vamos a volver atrás en nuestra esperanza de vida. Paremos de decir, por ejemplo, que el cáncer es por oncogenes, que la osteoporosis es porque hay antecedentes familiares, igual que el infarto. Porque si fuera así, fíjate que el cáncer, en el año 1900, ¿en qué lugar estaba? Vamos a poner... Perdón, se me fue la presentación. Quería poner el puntero láser, pero no me permite. Bueno, el cáncer estaba 1, 2, 3, perdón, que tengo un problema acá de 1, 2, 3, noveno lugar. Disculpen que tengo acá un problema con esta diapositiva. Quiero señalar cáncer y me abre un link de donde pegué la foto. Pero bueno, fíjense, el cáncer estaba en noveno lugar. ¿Qué fue lo que hizo que el cáncer pase de estar noveno a estar segundo? Eso anula el concepto de genes. No es el entorno, son las influencias del entorno, porque los genes no son autoemergentes. No podemos decir que porque tenemos un breast cancer 1, un breast cancer 2, la paciente tiene alto riesgo de tener un cáncer de mama. Eso es falso, y mientras sigamos poniendo el criterio en ese fragmento, vamos a seguir esquivando y escapando la posibilidad de prolongar los ciclos vitales. Nosotros los médicos tenemos esa formación reduccionista donde nos enseñaron que el cáncer no puede volver atrás, que la diabetes no puede volver atrás, que no se puede regenerar masa ósea,
que una vez que empezaste con la hormona tiroidea porque tenés hipotiroidismo ya no hay vuelta atrás. Todo eso es falso. Un cáncer lo puedes echar atrás, simplemente matándolo, no dándolo de comer. Sabemos claramente que el cáncer se alimenta de glutaminólisis y glucólisis y que necesita ese inflamatorio, que no son sus genes, es el entorno. En el entorno en que hoy se mueve un paciente tiene anuladas sus vías naturales de la curación cuando tiene un cáncer. Incluso los médicos mismos nunca le damos la posibilidad al paciente que se pueda curar. Siempre le decimos, por ejemplo, que para su carcinoma ovario de estadio 3B el protocolo es tal y el pronóstico de sobrevivir es tanto. Pero nunca le vamos a decir al paciente porque no lo sabemos. Ni siquiera conocemos cuáles son las vías naturales de la curación y cómo potenciarlas. Mucho menos le vamos a decirle a un paciente que se podría curar de un cáncer, que de hecho hay gente que se ha curado. Entonces, fíjense que las enfermedades del envejecimiento finalmente son inventadas por nosotros, por nuestro estilo de vida, y vienen en franco y preocupante aumento y han empezado otra vez a diezmar no solo nuestra calidad de vida, sino nuestra esperanza de vida. Simplemente porque el enfoque terapéutico de la medicina convencional no está funcionando. Porque ustedes van a ver que el alcance e impacto que está teniendo esta epidemia actual de enfermedades cardiovasculares, cáncer, neurodegeneración, obesidad y síndrome metabólico, diabetes tipo 2, osteoporosis, osteoartritis, artrosis, enfermedad autoinmune, síndrome climaterio. Entonces, estamos obligados a entender cuáles son los factores políticos, sociales y económicos que están alimentando esta epidemia de inflamación. Porque si miramos el árbol de las enfermedades crónicas degenerativas, donde cada rama de ese árbol es una enfermedad, vemos que todas comparten el mismo tronco, que se llama inflamación mínima persistente. Y esa inflamación tiene una base a expensas de fenómenos claramente bioquímicos, como son oxidación, carbonilación, glicación, simpaticotonías no controladas, la genotoxicidad, las alteraciones de los ejes hormonales, porque realmente cuando vos tenés inflamación mínima persistente, se bloquean los ejes a expensas del funcionamiento del esteroide antiinflamatorio por excelencia que tenemos nosotros, que se llama cortisol. Entonces te paraliza la danza esteroidea, que te va a llevar a un trastorno en la fertilidad, en la reproducción, un trastorno en la tiroides y fundamentalmente una afectación en la producción de neurotransmisores del cerebro. Por si algo le suena, te está dando origen a las dolencias más comunes por las cuales hoy somos consultados. Pero sin ningún lugar a duda, toda persona en sobrepeso ya está en un escenario inflamatorio, y eso se ha medido, que un paciente con sobrepeso es un paciente hiperinsulínico, y hoy se sabe que un paciente con hiperinsulina, la insulina en exceso es tóxica para los receptores. Los termina dañando, se terminan activando cascadas inflamatorias con liberación de factor nuclear kappa beta que se activa y libera factor de necrosis tumoral, interleuquina 1-6, que termina afectando la estructura conformacional del receptor y hace que el proceso de insulinoresistencia sea dependiente e independiente de la alimentación, porque después que vos le quitaste los almidones, el paciente sigue insulinoresistente porque sus receptores siguen dañados, a menos que se reparen. Otra cosa que no sabemos hacer. No conocemos nosotros que existe la posibilidad de reparar receptores de insulina. Hoy una de las fuentes más importantes de la alimentación de los humanos es el almidón. Y nosotros tenemos que entender que tenemos una dificultad de diseño básico para alimentarnos de almidón, porque no tenemos enzimas que rompan los enlaces beta que tiene ese almidón, ese endospermo. Entonces, ¿qué hacemos para poder digerirlo? Lo refinamos. Entonces, la molienda lo hace digerible. Claro, pero la molienda le quita la fibra, le quita toda la información nutricional, que es el germen y el salvado, y te deja el endospermo, que son almidones sin fibra y totalmente destruidos, con lo cual se transforman en almidones veloces, porque la principal propiedad nutricional de la fibra dietaria es la no digestibilidad en el intestino delgado. La fibra le resta digestibilidad a los alimentos. Y evolutivamente, si uno analiza, les recomiendo leer un poquito de medicina evolucionista para que se entienda el desastre que estamos haciendo hoy los médicos con esto de tratar solamente enfermedades con fármacos. Evolutivamente estuvimos expuestos a grandes cantidades de fibra en la era pasada. Y acuérdense que nuestro genoma es enteramente paleolítico y hoy la principal deficiencia de la alimentación de los humanos es la fibra. La fibra le resta digestibilidad a los alimentos y esto es importante porque nuestro sistema no está diseñado para absorber los almidones veloces que estamos hoy consumiendo. Almidones veloces son almidones sin fibra. ¿Por qué? Porque nuestro diseño está hecho para tener un proceso digestivo lento y por pasos. Se realiza por fases que, de no ser preservadas, se genera en el tiempo un sobreestrés para los enterocitos. Las fases van teniendo diferentes pHs y esto va favoreciendo la liberación de distintos péptidos intestinales con funcionalidad importante en el sistema inmunológico, en el hígado, en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, porque recuérdense que son sistemas, son matrix. En medicina regenerativa hablamos de la matrix. El sistema hormonal no son glándulas por separado, son 7 glándulas que operan como una sola. Se llama la matrix endocrina. Entonces,
Por eso la sintomatología por deficiencia hormonal es siempre la misma. No importa cuál hormona te falte, los síntomas son todos los mismos. Entonces, fíjate que tenemos un intestino de 6.7 metros justamente diseñado para que se haga esto por parte, por fases, por etapas, con pH y péptidos específicos para cada etapa. Las harinas refinadas no respetan estos pasos, hacen un cortocircuito y se absorben de manera peligrosísima en la primera porción del intestino. En la primera porción del intestino delgado se van a absorber sobre todo los almidones sin fibra y los estos derivados del sirope de maíz, como es el jarabe de sirope de maíz rico en fructosa, que endulza hoy todas las toxicolas, golosinas, bebidas, aguas vitaminadas, gaseosas, etc. Es decir, que la presencia de fibra en la alimentación va mucho más allá de la nutrición. Es el alimento de nuestra flora intestinal para que fabriquemos butirato, para mantener la hidrofobicidad del intestino. Ahí empieza todo el desorden, porque acuérdense que ahí, ya cuando hay una agresión ahí, el intestino se hace permeable, se activa el sistema inmunológico, comienzan las rigidez inmunes y comienza todo el bombardeo inflamatorio sistémico que termina a la larga. ¿Qué hace el cuerpo? Activa cascada inflamatoria y empieza a fabricar cortisol. Es la única manera que nuestro cuerpo sabe cuando hay una agresión cómo reparar la agresión con inflamación, porque le monta cascadas, monta una respuesta inflamatoria aguda porque es una respuesta exudativa curativa a la inflamación aguda, pero se transforma en crónica. Fíjense que la incidencia del cáncer podría reducirse marcadamente si incorporáramos fibra a la dieta. Y si el cáncer ya se manifestó, este desarrolla muy lentamente en un escenario con fibra. Y esto está publicado, como en este trabajo, con cáncer de colon y recto, o en este otro trabajo que se demostró que en pacientes con cáncer de próstata se disminuyó francamente la agresividad del cáncer, sacándole lo que el cáncer come: azúcares, refinados, almidones, y dándole fibra. Se demostró incluso que la fibra en la alimentación es mucho más efectiva que la metformina para bajar los niveles de hemoglobina glicosilada, la glicación. Además, hoy se sabe que las plantas que hoy estamos comiendo son plantas domesticadas y son muy diferentes a sus antecesores silvestres, como nosotros mismos. Las plantas también evolucionaron. Hoy el hombre obliga al suelo. El trigo es un alimento salvaje, no un alimento domesticado como el que hoy se come, en donde se hace crecer, se regula la velocidad del tallo, la fuerza del tallo, la germinación, todo para que las máquinas, estas rastrilleras, puedan operar y levantar la cosecha. Entonces, es una planta que está genéticamente no solo manipulada, sino que está siendo obligado el suelo a producir el trigo que el hombre quiera. Y esto está publicado, porque esto lo que está generando es lo que se conoce hoy como discordancia evolutiva. ¿Y por qué se refiere al trigo? Porque justamente por eso, si no, no se puede comercializar. La harina lo pone rancio en 5 días. Los médicos, por otro lado, no tenemos ni siquiera noción de cómo la frecuencia y la forma de alimentarnos durante mucho tiempo, 50, 60 años, nos va llevando lentamente, progresivamente, a tener niveles de insulina cada vez más altos. Y a esto le llamamos nosotros la disregulación metabólica. Nunca paramos de producir insulina, nunca. Y cuando producimos insulina en exceso, a velocidades alarmante como la que generan hoy la toma de una toxicola, que hace que el páncreas tenga que producir 7 veces más insulina en unidad de tiempo, se estresa. Y cuando se estresa, produce amilina. Y cuando produce amilina, empieza a comprimir los islotes beta, las células pancreáticas, hasta que te haces diabético. Y ahí viene el otro error que cometemos: le damos insulina. Es lo peor que puede hacer. Porque si vos le das insulina a un diabético, nunca se va a recuperar. El páncreas se puede recuperar, como cualquier glándula, a menos que esté infartado. El infarto nadie vuelve a una muerte, pero sí puedes regenerar con medicina regenerativa. Por supuesto que si le das insulina, nunca lo va a regenerar. Es como darle T4 a un hipotiroidismo. Nunca le va a regenerar la tiroides, a menos que no tenga tiroides. Fíjense que en medicina regenerativa, resistencia a la insulina, prediabetes, síndrome metabólico, síndrome X, obesidad, nesigloblastosis, diabetes del adulto, diabetes tipo 2, es todo lo mismo. Es una disregulación metabólica. Son estados por demasiada insulina. Y cuando vos tenés estados por demasiada insulina, empezás a tener un impacto sistémico que no viene al caso, no es motivo de mi charla, que todos lo conocemos, que le puedes llamar resistencia a la insulina, le puedes llamar elevación del ponderostato o menor sensibilidad cerebral, le puedes llamar hígado graso no alcohólico, le puedes llamar sobrepeso, obesidad, le puedes llamar sarcopenia con aumento, con disminución de los GLUT4 en el músculo, como vos quieras, pero hay inflamación. La resistencia a la insulina te va a generar inflamación, y la respuesta inflamatoria quedó claramente demostrada que enfermedades que necesitan inflamación y activación citoquímica te matan, como por ejemplo la neumonía por el COVID-19. Lo dejó muy claro, que pacientes que tenían un escenario inflamatorio, la gran mayoría la pasaron mal, mientras que el que no tenía escenario inflamatorio no la pasó tan mal. Es decir, el virus era el mismo, o es el mismo. Hoy la gente, los médicos, entendimos que modulando la reserva adrenal con hidrocortisona o cortisol y dando altas dosis de antiinflamatorios como el omega 3 en dosis de 20 gramos, como lo hace aquí Barry Sills endovenoso, y más la vacunación y demás, hoy la enfermedad se pudo controlar. O sea que
cuando vos tenés demasiada insulina, se van a activar cascadas inflamatorias, se van a producir citoquinas inflamatorias, y esas citoquinas inflamatorias van a perpetuar la insulinoresistencia porque están produciendo un daño en la estructura conformacional del receptor. Y esto hace que el páncreas tenga que producir más y más insulina, y eso va a llevar a que la adrenal produzca más y más cortisol. Y el cortisol, además, va a ser estimulado también por el factor necrosis tumoral que estimula el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. O sea, termina siendo un círculo vicioso. Después, si se te manifiesta por la fertilidad, por la hipertensión, por el sobrepeso, por la patología cardiovascular, por el hígado graso, va a depender de la genética y la predisposición de cada uno. Pero detrás de todo esto es lo mismo: inflamación, insulina. Y en la reproducción somos animales en vía de extinción. Si no fuera por los tratamientos de fertilidad, estamos en extinción junto con 120 especies de animales, mayormente aves, reptiles y peces, por los cambios que el hombre ha provocado en el entorno. Nos enseñan que la hipertensión arterial es de causa desconocida, que es esencial, que es idiopática. Hoy se sabe que no es así. Hoy se sabe que esta situación estimula el sistema renina, angiotensina, aldosterona. No voy a entrar en este tema, pero acá tenés para hablar 1 hora nada más de la génesis de la hipertensión arterial. Si entendiéramos la relación que existe entre sobrepeso, insulinoresistencia, dinámica de los ácidos grasos, porque ese es otro problema, que hemos alterado la dinámica de los ácidos grasos, el equilibrio omega 3, omega 6 entre antiinflamación e inflamación se ha roto. Entonces hoy vemos un escenario en donde el paciente que tiene un cáncer se va a morir, más o menos, pero se va a morir. El paciente que tiene hipertensión va a ser hipertenso toda la vida. El que toma hipolipemiante lo va a tomar toda la vida. El que toma hipnóticos lo va a tener que tomar toda la vida. Y el que se pone insulina se la va a tener que poner toda la vida. Y el que tiene osteoporosis la va a tener toda la vida, a menos que hagas algo. A menos que haga algo que se llama corregir el escenario. Y para corregir el escenario para poder corregir el escenario significa reprogramar tus genes a tu configuración de fábrica. Y cuando vos reprogramas tus genes a tu configuración de fábrica, te transformás en una máquina quemadora de grasa con una agudeza mental y una capacidad regenerativa que jamás tuviste. Pero para eso tenés que hacer cambios agresivos que lamentablemente a los médicos no nos enseñan. Les sugiero que lean este libro sobre medicina evolucionista. ¿Por qué enfermamos? Y acá van a entender a dónde hemos llegado y qué es lo que estamos creando estudiando una medicina que está influenciada por industrias. Porque realmente hay que decir las cosas como son. La industria influencia los caminos de la ciencia. Me refiero a la industria del agro, la Big Pharma, la Big Farming, a la industria de los fármacos, la Big Pharma, y a la industria de los alimentos, la Big Food. Nosotros estamos en un sistema en donde pasamos de estar sanos a estar enfermos, pero hay un proceso continuo que toma años, 15, 10, 20, 30 años, dependiendo. ¿Cuánto te crees vos que pasa para que una arteria se tape por un ateroma? Empezó con disfunción endotelial a los 25, 30 años y se te tapó a los 45, 50 o a los 60. ¿Qué hicimos durante todo ese lapso? Porque los estudios convencionales de rutina, los estudios del diagnóstico no miden la disfunción endotelial. Y este es el problema. Estas enfermedades dismetabólicas son enteramente causadas por factores medioambientales y por factores del estilo de vida 100% prevenibles, y lo más importante, no estamos haciendo nada. Seguimos prestando la atención a los oncogenes. Es algo que no se puede entender. Hoy existen tasas dramáticamente altas de metabolismo a modo de pandemia. El estudio NANE lo demostró cómo esto ha ido en aumento. Esto fue publicado en el año 2007. Hemos creado una tormenta de glúcidos que nunca recibimos en la era pasada, porque hoy el problema es la glucosa exógena, no la endógena. Damos metformina, que lo único que hace es inhibir la glucogenólisis hepática, y ese no es el problema. Porque la glucogenólisis hepática está elevada cuando hay mucho cortisol, porque estimula el cortisol. Y nadie le mide el cortisol a un paciente para ver si le va a dar metformina o no. El problema es esto, es la frecuencia y el tipo de alimentación que nos está matando. Tomemos como por ejemplo el insulinoma. El insulinoma es un tumor del endocrino del páncreas que produce mucha insulina, que gracias a hacernos insulinoresistentes no nos morimos. Porque si no, nos moriríamos de hipoglucemia. Produce tanta insulina que nos moriríamos de hipoglucemia. Sin embargo, el cuerpo se adapta, se hace resistente. Pero fíjate, cuando operás el tumor, retirás el tumor, se bajan los niveles de insulina y el paciente deja de ser insulinoresistente. Eso es un ejemplo. Una perfusión de insulina de 96 horas redujo la capacidad de los sujetos a aprovechar la glucosa hasta un 40%. Dicho de otro modo, desarrollaron hasta un 40% de insulinoresistencia. Es decir, que con cantidades no elevadas, pero persistentes de insulina, esto está publicado, puede hacerse que personas sanas, jóvenes y delgadas se vuelvan resistentes a la insulina. Y es posible situar a un individuo en el camino hacia la diabetes, la obesidad, el cáncer, la neurodegeneración y las enfermedades cardiovasculares, simplemente dando la insulina. En condiciones normales, los niveles de esta hormona no permanecen persistentemente elevados. O sea, que una persona con sobrepeso ya tiene un riesgo elevado.
Porque el sobrepeso está pensado para guardar energía, para usarla en la escasez, en el ayuno. Así guardábamos energía. Nosotros nos manejamos con dos fenómenos químicos controlados por hormonas que se llaman lipogénesis y lipólisis. La lipogénesis es el ahorro en grasa y la lipólisis es usar el ahorro. Hoy hacemos lipogénesis, no hacemos lipólisis. Cuando vos juntaste grasa, 3, 4, 5 kilos porque te fuiste de vacaciones, eso se lo digo a mi paciente, cuando volviste de vacaciones, tenés 60 días para quemar esa grasa. Si no la quemas, esa grasa se inflama, se estanca, como el agua estancada, se pone tóxica y empieza a bombardear citoquinas inflamatorias a todos lados. Lo que más sufren son los vasos, los endotelios, sobre todo los vasos pequeños, la vasa vasorum, la vasa nervorum, ¿se acuerdan los vasos, los nervios? Se han hecho pruebas en animales donde se les provoca, se les afecta el páncreas con estreptozocina, con alloxano, y se les da una alimentación totalmente hipercalórica, subarórica, hipergrasa, y se le analizó con histoquímica, inmunistoquímica, ELISA, Western blot, ¿y qué se encontró? Una sobreexpresión de lipoxigenasa, un aumento del daño oxidativo, pero sistémico, no solo en el corte renal, sino también el daño oxidativo sistémico, y el impacto más fuerte lo sufrieron los vasos, y acá tenés principal causa de muerte en el mundo. Este impacto puede generar un abanico de síntomas, de los más variados, y muchas veces muy difícil de interpretar por una mente médica formada en la visión reduccionista que nosotros tenemos. Hay mucha evidencia, lo voy a pasar rápido en honor al tiempo, porque hay un fenómeno que se llama glicación, que los médicos, ustedes no sé si se van a acordar de química, la reacción descrita por Maillard, que es cuando una proteína se le pega un azúcar reductor. El grupo aminoproteico se fija con un grupo aldehído de un azúcar reductor y se forman los Advanced Glycation End Products o productos de glicación avanzada. Esto ha sido publicado y este señor, Louis Camille Maillard, en el año 1913 describe esta reacción, y esto es un fenómeno netamente homotóxico porque son toxinas endógenas que siguen 3 pasos. Primero forma la base de Schiff, que es reversible, luego forma el reordenamiento de Amadori, que son menos reversibles, y finalmente, si no se revierte, forman los Advanced Glycation End Products, que son verdaderas glicotoxinas. Esto, el rearrangement de los Amadori, se publica en el año 1955. Y estos sellos son estables, ocurren igualmente a cualquier temperatura corporal. Entonces las células que tienen estos sellos van a activar cascadas inflamatorias, van a generar tormenta citoquínica en los endotelios, el endotelio se va a dañar, va a pegar colesterol oxidado, va a venir el macrófago, se va a comer el colesterol, se va a formar la célula espumosa, y el resto ya lo saben. Eso es la disfunción del glicocálix. Barre con el glicocálix, deja el endotelio desnudo y genera justamente un estrés oxidativo a nivel de los endotelios. Pero esto no solo pasa en los endotelios, pasa en la matriz ósea, pasa en la matriz del sistema nervioso, no solo en la sangre, pasa en el cartílago, pasa en el sistema inmune, en todas las matrices, pasa en los sistemas hormonales. La matriz, por eso tenés disfunción de las hormonas, disfunción del sistema inmune, disfunción de los cartílagos, de los tendones, de los músculos, del sistema nervioso, y así un largo etcétera. Y por supuesto pasa en los genes, tenés inestabilidad cromosómica. Esto es otro claro fenómeno de homotoxicidad que no le estamos prestando atención. Y si quisiéramos hacer un diagnóstico precoz, esto es lo que habría que medir. Porque vos tenés que, antes que un endotelio se manifieste, un vaso se manifieste con un engrosamiento en la íntima de un vaso, vas a haber tenido 10, 15 años de disfunción endotelial. Y son marcadores inflamatorios los que nosotros medimos. Fíjense, para los guardianes de la glucemia, que somos los que el diplomado de longevidad saludable y calidad de vida que yo dicto online, estos son los valores que nosotros consideramos, y nosotros, no solo nosotros, los que hacemos medicina regenerativa y funcional. Fíjense los niveles de insulina, ya entre 6 y 6, entre 5.1 y 6.9 es aceptable si no tenés sobrepeso, pero ya 7 estás dismetabólico. Lo ideal es entre 3 y 5. Si tenés un cáncer, no puedes tener más de 5 de insulina, porque no te vas a curar nunca. No puedes tener un HDL de 45-50, no te vas a curar nunca. Acuérdate que el HDL, vos necesitas este colesterol para producir cortisol, no te olvides de eso. Nosotros, un mundo que no conocemos nosotros. Entonces, sabemos que los AGE van a aumentar con el envejecimiento, esto está publicado. Pero el gran problema lo tenemos acá. Hemos perdido la relación grasa-músculo, y esto lo puedes medir en una impedanciometría. Acuérdense que los músculos producen mioquinas, que son citoquinas antiinflamatorias, y la grasa produce adipoquinas, que son citoquinas inflamatorias. Entonces, ya solo midiendo el perímetro abdominal te vas a dar cuenta que un paciente tiene endotelios en llamas, tiene cerebro en llamas, tiene el sistema inmunológico afectado, y el sistema endocrino ni te cuento, la reserva adrenal se la está fumando directamente. Y te encontrás con esto, por ejemplo, que te vienen a la consulta insulinas en ayunas, mirá lo que es esto, por ejemplo, ridículamente alto. Hoy hay muchos marcadores inflamatorios que pedimos en la consulta, como el factor de necrosis, la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se pueden estudiar.
porque acuérdense que tanto la grasa, sobre todo la visceral, que es la más inflamatoria porque no es la que está preparada para guardar grasa, como la parietal, los defectos en la respiración celular, donde empieza el cáncer, nace de una respiración celular defectuosa. Nosotros no tenemos ni idea de cómo potenciar la lanzadera protónica de la fosforilación oxidativa, por ejemplo, para prevenir el cáncer. Y el aumento de células senescentes genera inflamación. Y detrás de la inflamación tenés pacientes con sofocos, sudores nocturnos, insomnio, caída de cabello, baja libido, sequedad vaginal, imposibilidad de perder peso, trastorno de memoria, pérdida de masa ósea, dolencias emocionales. Nosotros le apuntamos al humo del incendio, pero no a apagar el incendio. ¿Qué pasa si no cambiamos? Fíjate, con esto termino. En el año 60 una persona de 100 era diabético, en el 95 una de 50 era diabético, en el 2015 una de 8 era diabético y en el 2050 una de 3 va a ser diabético. Muchas gracias. Acá les voy a dejar entonces, este es mi Instagram, este es mi correo electrónico, el diplomado en longevidad saludable y calidad de vida es anual, va de abril a noviembre y ya estamos ya avanzados, pero el año que viene, si alguno se quiere anotar, es completamente online. Muchas gracias.